Hola mis hermanos, Dios les bendiga a todos, bendiciones. Estamos aquí en otro video tutorial. En esta ocasión quiero enseñarles un tutorial de un tema conocido que dice Aleluya, que es en Huayno. Les voy a enseñar, hermanos, aquí en el PSR 270. Como ustedes tal vez ya vieron un video anterior, yo les enseñé cómo grabar una base de Huayno aquí en 270. También se puede hacer en 340, pero no es necesario porque tiene para que puedas poner un ritmo de Huayno, ¿no? Pero aquí en el 270 no tiene un ritmo de Huayno. Entonces lo que hice es pues grabar una base de Huayno, así. Un tutorial anterior yo hice en mi canal, hermanos. Para los que todavía no han visto, ahí búsquenlo, hermanos, para que puedan grabar una base de Huayno. Entonces voy a enseñarles este tutorial, hermanos. Pero hermanos, sin antes animarles a todos ustedes, y gracias por todos sus apoyos a ustedes, mis hermanos. También, si aún todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete y pues Dios te bendiga. Bien, hermanos, vamos a empezar con el tutorial. Voy a hacer una demostración y luego les voy a enseñar así con detalles. Empezamos. Bien, hermanos, ahora les voy a enseñar con detalles. Primero, cómo ejecutamos aquí con la mano derecha. Primero vamos a empezar de aquí. Lo simple que se puede tocar así sería la melodía así, con un solo dedo, ¿no? Que sería así. Pero hermanos, cuando lo hacemos de dúo, de dos, suena más rellenado y más bonito, ¿no? La melodía. Entonces, eso les voy a enseñar en estos momentos. Empezamos de aquí, hermanos. Estos dos. Otra vez. Aleluya, aleluya. Otra vez. Hermanos, si ustedes todavía no tienen experiencia de tocar así, yo les sugiero que ponen de su parte y un poco de paciencia para que puedan sacar así con detalles esto, ¿no? Y luego cuando ya sacan el primer tema, los siguientes temas que pueden tocar similares a estos huaynos, ya les va a salir más fácil, ¿no? El principio es así, tenemos que tener bastante paciencia. Entonces, empezamos otra vez. Otra vez. Otra vez.
Yo lo empiezo así, ¿ve? O pueden empezar también así. Primera parte. Ahora sigamos. Cantemos, cantemos todos al Señor un nuevo canto de alabanza, porque nos dio su amor y su gran misericordia. Otra vez. Cantemos todos al Señor un nuevo canto de alabanza, porque nos dio su amor y su gran misericordia. Bien, hermanos, ahora sigamos. Gloria demos al Padre. Gloria demos al Padre. Gloria demos al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria por toda la eternidad. Otra vez. Gloria demos al Padre, gloria demos al Espíritu. Aquí pueden hacer también variación. Gloria por toda la eternidad. Lo importante es, hermanos, que primero puedan tocar así simple. Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo, al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad. Entonces ya hacemos. Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo, al Espíritu Santo. Pueden hacer también esto acá. Gloria por toda la eternidad. 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 Esa parte. Solo hacen así. Eso es como tocando acordeón, ¿verdad? Acordeón, porque acordeón se toca así. Entonces ya sonaría así, ¿no? Eso, hermanos. Ahora les voy a enseñar aquí el bajo. Esto está en re menor, entonces el bajo yo lo hago así. Entonces empezamos, que sería así, ¿ve? Primero tienen que sacarle la melodía aquí para que ya lo toquen así nomás
y pues ya no están concentrados en los dos dedos, ¿no? Sino ya aquí. Primero sáquenlo esto así. Ya, entonces así tienen que practicarlo, entonces ya. Luego recién el bajo. Empezamos así. El bajo lo hago la primera parte así aquí. Después aquí. Empezamos otra vez. Fa. Así. La aquí. Y caemos en re. Otra vez. Aleluya, 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 aleluya. Aquí. Do y re. Es importante que el cambio llegue exacto, porque si no pues va a estar fuera de tiempo, ¿no? Entonces empezamos otra vez. Aleluya, 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 aleluya. Esto es 1, ¿ve? Otra vez. Aleluya, 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 Eso es toda la secuencia de la canción, hermanos. Cantemos todos.